Bueno, muy buenas tardes para todos. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una linda semana. Hoy tenemos un tema bien lindo y bien especial que quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso, ¿qué les parece si tomamos un momento para orar? Amén. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, que siempre está presente en nuestras vidas, pese a las situaciones, a las cosas que vivimos o aún nuestras luchas. Tú sigues manifestando esa fidelidad. Tú te sigues derramando con gracia y amor sobre nuestras vidas. Y oramos para que tú tomes autoridad de este tiempo, que seas tú guiando, Señor, este tiempo, y que seas trayendo la revelación que cada uno necesita para su vida. Esto pueda generar un impacto que produzca fruto a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, Dionisio. Hola, varón. Bendiciones. Vamos. Que hoy quiero compartir con usted una temática que a mí me gusta mucho porque para mí fue muy confrontante, ¿ya? Fue algo que me desafió en su momento a crecer en diferentes aspectos de mi vida, ¿no? En los que yo pude identificar que habían algunas áreas pendientes allí, ¿ya? Y tiene que ver con un liderazgo fundamentado en la inseguridad, ¿ya? Un liderazgo fundamentado en la inseguridad. Cuando yo recibí esta charla en un congreso de liderazgo, fueron muchas las cosas que me impactaron, pero asimismo también las que fui desarrollando también en el tiempo, ¿no? Y las cosas que Dios fue hablando a mi propia vida. Así que hoy quiero compartir con ustedes un poco acerca de esto, ¿ya? Pero creo que una de las grandes problemáticas de la inseguridad es que no te deja crear alianzas puras o alianzas sanas, ¿ya? Normalmente la inseguridad te va a llevar a crear alianzas impuras. Entonces, porque van a ser alianzas por conveniencia, donde tú en realidad vas a crear estas alianzas en base a tus temores y no en base a lo que Dios te está hablando. Si tú te das cuenta, muchas veces cuando nosotros luchamos con un liderazgo de inseguridad, en nuestro equipo de trabajo buscamos personas que nos generen esta seguridad. Pero una de las grandes problemáticas con esto es que muchas veces buscamos personas formadas, capacitadas, instruidas, pero que no tienen corazón de hijos. Y normalmente cuando las personas no tienen un corazón de hijo, tienden, ¿no?, a llevar otra genética que no es la nuestra. Y cuando no es nuestra genética, no es la esencia que se está compartiendo. Entonces, uno de los grandes problemas de la inseguridad en el liderazgo es que no te permite ejercer la paternidad espiritual. Y cuando tú ejerces la paternidad espiritual, perdón, tú vas a impartir genética, vas a impartir ADN. O sea que las personas que están bajo tu liderazgo van a llevar el tipo de liderazgo que tú quieres generar, sea en tu congregación, sea en tu ministerio, en las diferentes cosas que tú quieres desarrollar. Pero algo que vemos en la Biblia es que uno de los más interesados en crear alianzas con nosotros es Dios, ¿no? Y no solo crea alianzas, sino que nosotros vemos que Dios nos da la estrategia, ¿no?, para llevar a cabo esa alianza. Y normalmente las alianzas que Dios crea con nosotros están acompañadas de promesas, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros podamos crear alianzas con Dios, porque estas alianzas con Dios, de una u otra manera, nos van a ayudar a identificar nuestros propósitos, ¿ya? Entonces, algo que debemos tener presente en nuestro liderazgo, ¿ya?, es que Dios es uno de los principales interesados en crear alianzas con sus hijos. ¿Por qué sabemos que Dios es uno de los principales interesados? Porque Él sabe que a través de esto nos ayuda a alcanzar nuestros propósitos.
los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces quiero resaltar algunos puntos en cuanto a la importancia de las alianzas, y para los que están llegando, compartirles que estamos hablando un poco acerca de un liderazgo fundamentado en la inseguridad, ¿ya? Entonces, en base a esto, estamos entrando en la importancia de crear alianzas con Dios, ¿no? Y crear alianzas estratégicas, no fundamentadas en nuestros temores, sino fundamentadas en la obediencia, ¿ya? Entonces, como decía, Dios es uno de los principales interesados en crear o en producir estas alianzas en nuestra vida, ¿ya? Pero una de las cosas que quiero rescatar es que nuestras alianzas deben tener un propósito o un impacto multigeneracional. Porque muchas veces como que soñamos en chico, y tiene que ver con nuestras propias inseguridades. Muchas veces no nos proyectamos hacia las nuevas generaciones o a los que vienen detrás de nosotros, y también tiene que ver con nuestros propios temores, ¿ya? Entonces, algo que es importante en medio de las alianzas es que nosotros busquemos que éstas tengan un propósito multigeneracional. ¿Por qué hablo de los propósitos multigeneracionales? Porque esto te lleva a pensar muy bien las decisiones que tú vas a tomar. Cuando tú eres consciente que estas decisiones van a tener un impacto en diferentes generaciones. Por poner un ejemplo muy práctico, el posmodernismo se introduce después de los 90, ¿no? O se introduce fuertemente después de los 90, pero algo que nosotros vemos es que una de las ideas de pensamiento del posmodernismo es que no hay una verdad absoluta, ¿ya? Sino que la verdad es relativa, y como la verdad es relativa, debemos respetar la verdad de cada persona. Y suena lindo, pero si te das cuenta, de ahí han nacido diferentes ideologías. Porque al no existir para ellos una verdad absoluta, cada quien tiene elementos de verdad, y esos elementos de verdad tienen que ser respetados. Y hoy en día estamos luchando con ideologías como la ideología de género, ¿no? Estamos luchando con diferentes ideas de pensamiento en cuanto a gobierno, ¿ya? Pero son diferentes cosas con las que nosotros estamos combatiendo. Y es interesante, una de las cosas que a mí me llama la atención, que esto se hace fuerte en los 90. Eso significa que la generación que recibe un mayor impacto a través del pensamiento posmodernista es la que nace cerca del 2000, que es la que ya va a crecer con este impacto de forma más fuerte. Y cuando nosotros hacemos un análisis estadístico, ¿no?, de las personas que más luchan con la rebelión y estas ideologías extremas, si tú te das cuenta, son personas menores a los 40 años. Entonces, esto nos muestra que un plan del enemigo que surge en los 80, que se hace fuerte en los 90, tuvo un propósito multigeneracional y hoy está dando fruto. Entonces, hoy en día que nosotros vemos estas ideologías como la ideología de género, si tú te das cuenta, el mayor impacto se va a producir en aquellas generaciones menores a 10 años que están creciendo o que van a crecer pensando que lo que ellos dicen es una verdad. O sea que el efecto de esto nosotros lo vamos a ver más fuertemente en los siguientes 20 años. ¿Me voy a entender? Entonces, Satanás tiene muy claro la importancia del impacto multigeneracional. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener muy claro que las alianzas que nosotros creamos, que las metas que nosotros trazamos, deben tener un propósito multigeneracional. Y esto lo vemos nosotros en la Biblia. O sea, Abraham, que es quien recibe, digamos, esta promesa, te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? En el original nos habla de las tribus, pero si tú te das cuenta, nos muestra un propósito de Dios multigeneracional. O sea, que esta bendición hacia las familias iba a permanecer de generación en generación, ¿no?
Y Dios trata de impartir este pensamiento en Abraham. Luego nosotros vemos que Abraham bendice, bueno, esto lo vemos en Génesis 12. No voy a ir leyendo todos los pasajes completos por tema de tiempo, ¿ya? Pero sí nosotros podemos ir mencionando algunos de estos pasajes. Y luego vemos cómo Abraham bendice a Isaac otorgándole todo lo que tenía, ¿ya? Y sabemos que Abraham tuvo muchísimo. Y la idea es que esto descendiera de forma generacional, ¿ya? Esto lo vemos en Génesis 25, entre el versículo 1 y 18. Y luego nosotros vemos también cómo Isaac bendice a Jacob. Sabemos que ahí hubieron, bueno, algunas cositas de parte de Jacob, ¿no? Pero vemos que esta bendición que él recibe también tenía un propósito hacia las siguientes generaciones. Entonces, así como nosotros vemos esto en la escritura, también lo vemos en diferentes liderazgos con los que nosotros trabajamos, ¿no? De repente Dios nos da una visión, Dios nos muestra el sueño, el anhelo, los deseos que Él tiene con cada uno de nosotros. Y si te das cuenta, esto también apunta a nuestras generaciones. Entonces, algo que es muy importante es que nosotros debemos alinear, ¿ya? O nuestra alianza debe estar alineada con la palabra que Dios nos ha dado, ¿ya? Entonces, cuando la alianza está alineada a la palabra, esto libera las promesas. Entonces, para nosotros es importante que nos alineemos con la alianza. Voy a aclarar esta idea, ¿ya? Pero para nosotros es muy importante alinearnos con la alianza, porque si es Dios quien está haciendo una alianza con nosotros, nosotros necesitamos ser obedientes a los que Él nos está hablando. Entonces, ¿cómo yo me alineo con la alianza? A través de la obediencia. Pero la obediencia, y este punto es clave, amados, porque yo creo que es una de las cosas que yo he visto trabajando en consejería que a veces más cuesta en el liderazgo, y es que la obediencia requiere de permanencia. Porque viste que hay personas que son muy buenas para obedecer, pero les cuesta permanecer en el tiempo. O sea, solo obedecen por un tiempo. Entonces, cuando tú no tienes permanencia, la alianza deja de ser multigeneracional. ¿Me doy a entender? O sea, tiene una proyección a muy corto plazo. Entonces, la idea es que nuestra alianza con Dios y nuestra obediencia tenga una permanencia que perdure en el tiempo. Hoy, como les dije, bueno, estoy en Cartagena. Hoy veníamos de la playa con mi hijo y algo que me sucedió hoy es que veníamos en un Uber, ¿no? Y este Uber venía escuchando reggaetón y estas cosas. Y de repente Lian mira a la mamá y le dice, mamá, pero esta música es del diablo, ¿no? Entonces como que te deja pegado, ¿no? Porque tú te sientes incómodo con la persona que está manejando, ¿no? Pero a la vez también es una oportunidad para expresar, ¿no? Quiénes somos, qué hacemos y impartir de este amor. Pero algo que a lo que voy es que no son cosas que nosotros necesariamente la hemos hablado, sino que son cosas que ellos las han recibido de forma modelada. Entonces, es muy importante que los propósitos multigeneracionales tú puedas producir un impacto modelado a tus generaciones. Porque nosotros podemos enseñar muchas cosas, pero ellos son los que realmente ven, observan, ¿no? ¿Quién realmente tú eres? ¿Ya? Entonces, la alianza tiene una característica muy especial y con esto de la alianza quiero introducir
¿no? Todo lo que es este liderazgo fundamentado en la inseguridad. ¿Por qué lo quiero introducir a través de la alianza? Porque la inseguridad te va a robar el propósito, mientras que la alianza es la que te ayuda a definir tu destino. ¿Ya? Entonces, la inseguridad, repito este concepto, pretende robarte el propósito, mientras que la alianza es la que define tu destino. ¿Ya? Entonces, por eso mi actitud frente a la alianza tiene que ser una actitud de disposición a lo que Dios está demandando de mí, a lo que Dios quiere de mí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos... Pastor, puede repetir lo que dijo sobre la alianza. Yo me quedé ahí, perdón. Sí, una de las cosas que decía es que la inseguridad pretende robarte el propósito, mientras que la alianza es la que te ayuda a definir tu destino. ¿No? Acuérdense que la alianza viene de Dios. Entonces es como la promesa. Y por eso nos va a ayudar o nos va a encaminar, ¿no? Frente a lo que Dios tiene para nosotros, o sea, nuestro destino. Entonces, mi actitud frente a esta alianza, o sea, frente al propósito de Dios, tiene que ser una actitud de disposición, ¿no? Disponerme en lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. Pero la inseguridad, y ahora sí nos vamos a enfocar un poco más en la inseguridad, quería enfocarme un poquito en cómo la alianza pretende, ¿no? Robarte todo esto que Dios tiene para ti en tu liderazgo. Perdón, cómo la alianza pretende liberar todo lo que Dios tiene para ti en tu liderazgo y cómo la inseguridad pretende robarlo, ¿ya? Entonces, la inseguridad es una máscara que busca esconder toda tu inferioridad, ¿ya? La inseguridad es una máscara que busca esconder toda tu inferioridad. Y si nosotros lo analizamos, esto tiene una raíz de orgullo, porque tú no te dejas ver como realmente tú eres, ¿ya? Entonces, un líder que basa su liderazgo en la inseguridad es una persona que tiene mucho temor a perder sus obreros. ¿Mm? Y esto está muy presente en los líderes inseguros. Por eso ellos tienden a controlar. ¿Ya? Un líder que tiene mucho temor a perder a sus obreros normalmente cae en control, en manipulación y en seducción. Repito, control, intimidación, manipulación y seducción. Y es interesante porque estas son características del espíritu de Jezabel. Entonces, fíjate, una persona que lucha con un liderazgo basado en la inseguridad, normalmente no sabe cómo dirigir o direccionar su vida. Y una de las cosas que el espíritu de Jezabel pretende es direccionar la vida de las personas, ¿ya? Mostrándoles una falsa espiritualidad en el desarrollo de su ministerio, ¿ya? Entonces, cuando un líder ha sido formado, o sea, en su raíz, ha sido formado en hogares donde hay mucha tensión, o hogares donde hay mucha presión, normalmente ellos luchan con la inseguridad, ¿ya? Y a veces estas inseguridades se ven reflejadas en su liderazgo, ¿ya? Es muy común que el líder inseguro luche con el engaño, ¿ya? O sea, son personas que luchan mucho con la apariencia, que luchan mucho con la mentira. Y lamentablemente en el tiempo, esto es algo que va minando su liderazgo, ¿ya? Porque la inseguridad no lo deja ser humilde para reconocer, porque tiene miedo de que lo rechacen, tiene miedo de ser juzgado, tiene miedo de ser criticado.
Entonces, donde no hay humildad, es muy difícil que un ministerio prospere. Recuerda que la Biblia nos invita a la humillación, y el que se humilla en lo íntimo será exaltado en público. Entonces, la humildad nos ayuda a vencer nuestras inseguridades. Entonces, un camino para vencer la inseguridad es la humildad. O sea, atreverte a reconocer, atreverte a ser vulnerable, atreverte a expresar lo que te está pasando, atreverte a expresar tus luchas, las cosas con las que estás batallando, ¿ya? Entonces, cuando yo no tengo esta vulnerabilidad, el ministerio tiende a estancarse, ¿ya? Un ministerio inseguro tiende a estancarse, ¿ya? Y este tipo de líder le cuesta mucho relacionarse profundamente. El enfoque en el que yo estoy pensando hoy es que cada una de las personas que está tomando este seminario, lógicamente están desarrollando una labor de liderazgo. Y como yo les dije en su momento, esto fueron cosas que a mí me desafiaron. Me desafiaron a transformar mi liderazgo en aquellas cosas con las que yo me identifiqué, ¿ya? Pero es muy común que este tipo de líder lucha con la soledad. La persona insegura tiende a luchar con la inseguridad, ¿ya? Perdón, con la soledad. Y comúnmente estas personas luchan con la autocompasión y la depresión. Entonces, es interesante porque la autocompasión está asociada a la manipulación. Si te das cuenta, la persona autocompasiva tiende a ser muy pobrecito de mí, es que ustedes no me entienden, es que ustedes no saben lo que uno vive de este lado, ¿no? Y normalmente tiende como a caer en autocompasión y de esta manera manipular a sus liderados, ¿ya? Estas personas tienden a moverse dentro del campo de lo visible y les cuesta dar muchas veces pasos de fe. Por eso a veces estos ministerios tienden a estancarse, porque la persona frente a sus inseguridades no quiere asumir nuevos desafíos, ¿ya? Por lo que sus liderados tampoco van a ser bien discipulados, ¿no? En cuanto al crecimiento, en cuanto a la proyección. Normalmente la visión de un líder inseguro es una visión escasa, no es una visión amplia y descentralizada, sino que es una visión muy focalizada en las necesidades propias de la congregación o en las necesidades propias individuales de la persona. Entonces, por eso tienden a ser ministerios que no crecen, porque no hay una visión amplia que busca abarcar más allá, ¿no? De lo que son nuestros límites o lo que creemos pueden ser nuestros límites. Y una de las medicinas para un liderazgo fundamentado en la inseguridad es la paternidad de Dios, ¿no? Y aquí hay dos cosas clave, porque un liderazgo que está siendo fundamentado en la inseguridad, número uno, nos muestra que no está viendo una intimidad sana con Dios, y número dos, nos muestra que hay un espíritu de orfandad. Y por el contrario, cuando hay un liderazgo que fundamenta su vida en la paternidad de Dios, esto es lo que derrama hacia sus liderados, paternidad, ¿me entiendes? Todo lo contrario a la orfandad. Entonces, la paternidad en los ministerios, la paternidad espiritual, siempre va a ser muy atacada, ¿no? Y por eso la Biblia nos invita, ¿no? O nos demanda o nos dice que Él vuelve el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Y algo que me gusta mucho de este versículo
es que nosotros tenemos que pensar a largo plazo. Porque si tú tienes un liderazgo fundamentado en la inseguridad, en el control, en el rendimiento que una persona te puede entregar, amado, el día que usted salga de la posición de liderazgo, ese día su teléfono no suena más, porque usted ya no es útil para el ministerio. Pero si usted fundamentó su ministerio en la paternidad espiritual, Dios volverá el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Eso qué significa? Que aunque no estés en el ministerio, siempre tendrás el reconocimiento espiritual de tus hijos espirituales. Tu teléfono siempre va a sonar. Porque, amados, ¿a quién acudimos nosotros a pedir consejo? Normalmente a estas personas en las que sentimos confianza, cercanía, cobertura. Y estas son características de un liderazgo fundamentado en la paternidad. ¿Ya? Ahora, algo que me gustaría resaltar y que lo analicemos juntos por un momento. ¿Cuándo los discípulos lucharon más con la inseguridad? Piénsalo por un momento. ¿Cuándo los discípulos de Jesús lucharon más con la inseguridad? Si lo analizas, vas a llegar a la conclusión de cuando no se sentían cercanos a Jesús. En la medida que ellos estaban más distanciados, más luchaban con las inseguridades y los temores. Entonces, una de las medicinas para vencer la inseguridad en el liderazgo es la intimidad con Dios. Estar cerca de la fuente, estar cerca de Jesús, estar en su presencia, alabanza, adoración, palabra, porque estas son las cosas que van a afirmar tu vida. Estas son las cosas que van a afirmar tu identidad. Y no vas a afirmar tu identidad en lo que la gente diga de ti, en lo que la gente diga de tu liderazgo, de tu ministerio, sino en aquellas cosas que Dios te está hablando. Si tú te das cuenta, cuando Jesús murió, fue uno de los tiempos de mayor inseguridad en los discípulos. Fue tanta la inseguridad que ellos volvieron a las barcas. Imagínate, ellos volvieron a pescar, volvieron a sus profesiones. O sea, ellos estaban luchando con mucho temor. Entonces es interesante porque la inseguridad te lleva a tus falsas zonas de confort. La inseguridad te lleva a tus falsas zonas de confort. Y si nosotros vemos y analizamos esto en los discípulos, ellos se fueron a lo que sabían, se fueron a lo que normalmente hacían. O sea, por un momento ellos estaban perdiendo la visión, ¿no? Entonces tuvieron que tener un encuentro con este Cristo resucitado que los afirmó en su propósito. Entonces, por eso es tan importante para nosotros ser íntimos, porque esto nos afirma en nuestros propósitos, ¿no? En las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, la inseguridad cega tu entendimiento, te lleva a ver las cosas desde una perspectiva errada. Y algo que yo veo con el líder inseguro, ¿sí?, es que lucha mucho con el rechazo. Entonces, como la persona lucha con el rechazo, lucha con la desconfianza. Entonces, es interesante porque una persona desconfiada es una persona mal pensada. O sea, siempre está pensando mal de los otros. Me van a fallar, me van a traicionar, están hablando de mí, me están murmurando, me están criticando. ¿Me entiendes? Y esto es contrario al pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos respecto a nuestros hermanos, respecto a nuestros discípulos, respecto a nuestros liderados. Entonces, la inseguridad, y esto es clave, así que resáltelo, la inseguridad en el liderazgo ataca tu capacidad de decidir.
ataca tu capacidad de decidir, haciéndote creer que no eres capaz y que esto no va a dar fruto. Entonces, una de las raíces de la inseguridad es cuando tú basas o fundamentas tu identidad en tus dones. Repito este concepto, una de las raíces de la inseguridad es cuando basamos nuestra identidad fundamental, ¿ya?, en los dones que Dios nos ha dado. Entonces, normalmente nos evaluamos por nuestros dones, o sea, si lo estamos ejerciendo, entonces estamos bien, pero si no lo estamos ejerciendo, estamos mal, ¿ya? Pero muchas veces hay procesos en nuestra vida que tienen que ver con nuestra identidad, lo que Dios nos ha dado, pero no con nuestros dones, ¿ya? Porque no necesariamente tus dones son tu identidad. Tus dones te ayudan a formar tu identidad, ¿ya? Pero no son los que te definen como persona. Entonces, una persona que lucha con la inseguridad tiende a fundamentar su vida en sus dones, ¿ya? Pero ¿qué pasa si Dios te dice, los estás ejerciendo, pero estás en pecado? ¿Me voy a entender? Entonces, por eso es más importante fundamentar nuestra identidad en lo que Dios dice de mí. Y esto me va a ayudar a sanar mis inseguridades, ¿ya? Normalmente un líder inseguro busca reconocimiento, porque el reconocimiento alimenta su ego. Normalmente un líder inseguro justifica sus problemáticas en otros. No sé si a usted le ha pasado, ¿ya? O se ha dado cuenta que de repente todo el mundo tiene la culpa de todo menos él, ¿no? Pero tiene que ver con sus propias inseguridades, porque estas inseguridades no le permiten ser o mostrarse vulnerable, ¿ya? Tienden a tener un falso concepto de perfección. Y yo creo que esto a veces ha sido también muy alimentado por nosotros como iglesia, porque a veces demandamos líderes perfectos. Hace un tiempo atrás me tocó un caso, perdón, me tocó un caso de un pastor que cayó en adulterio y él quiso restaurar su vida, quiso restaurar su familia, quiso restaurar su ministerio. Y yo percibo que Dios lo perdonó. Yo percibo que su arrepentimiento fue genuino, pero si tú te das cuenta, la iglesia no lo ha podido perdonar. O sea, de una u otra manera, pese a que hay un arrepentimiento, la iglesia lo sigue condenando. Pese a que ha habido un proceso de restauración, él sigue siendo condenado. Y no es fácil, me voy a entender, pero es interesante porque a veces nosotros como iglesia no permitimos que nuestros líderes sean vulnerables. Porque, ¿y con quién abro mi corazón? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me critican? ¿Y si comento esta lucha? Entonces, es importante, amados, que como líderes nosotros tengamos un equipo de contención, personas que nos ayuden a procesar las diferentes áreas de mi vida, personas que nos ayuden a abrir nuestro corazón. En mi caso personal, tengo amigos en diferentes áreas y normalmente estos amigos han sido referentes espirituales para mí en diferentes instancias de mi vida. Tengo mi pastor con quien soy vulnerable, con quien abro mi corazón, pero fuera de mi pastor tengo un grupo de amigos con los que yo siempre puedo buscar consejo, ¿ya? Y esto es algo que me ha ayudado mucho en diferentes instancias de mi vida. Pero también
ha sido una alianza estratégica para alimentarnos, para fortalecernos, para escucharnos, para ver qué Dios nos está hablando en este tiempo. Y muchas veces cuando nos juntamos para ver qué es lo que Dios nos está hablando, nos damos cuenta que andamos en páginas similares, ¿ya? Entonces es importante que nosotros en nuestro liderazgo tengamos equipos de apoyo, equipos de contención, ¿ya? Y quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 1 al 11. Por un tema de tiempo lo voy a narrar, ¿ya? Pero ustedes escriban la cita, ¿ya? Pero sabemos que Roboam fue a Siquén, ¿ya? Y él envió a llamar, ¿no?, a los ancianos de la congregación de Israel. Y él le pidió un consejo porque ahora él iba a empezar a ejercer su reinado. Acuérdense que ya había una promesa de que en Roboam se iba a dividir el reino. Acuérdate que esta promesa, quien la recibe es Saúl, y Dios le dice, por amor a tu padre David, ya, o sea, con todas las equivocaciones que se mandó, Salomón, con todas las equivocaciones que se mandó Salomón, él le dice, mira, por amor a tu padre David, yo no voy a ejercer esto en ti, pero sí en tu hijo. Entonces, Roboam va a ser una de las personas que va a vivir la consecuencia de la división del reino, pero aquí vamos a ver una de las principales causales que detonaron ya el cumplimiento de esta palabra. Y si te das cuenta, tiene que ver con las inseguridades en su liderazgo. Entonces, cuando él va a empezar a ejercer, ¿no? Algo que nosotros vemos es que él llama a los ancianos y les pide consejo. Mira, el pueblo dice que mi padre les agravó mucho su yugo, les agravó mucho su servidumbre y me está pidiendo que tenga misericordia de ellos. ¿Ustedes qué piensan? Y los ancianos, el consejo que le dan es, si tú sirves a tu pueblo, ellos te servirán para siempre. Es interesante porque este es un gran consejo para el liderazgo. A veces el líder inseguro busca ser servido, cuando la idea es poder servir a nuestros liderados, poder ser de bendición, ¿no? Y él recibe este tremendo consejo y dice, bueno, ahora voy a buscar consejo en los jóvenes, ¿no? En estos que crecieron conmigo, que hacen parte de mi generación. Y el consejo de los jóvenes fue, trátalos peor. Si tu padre fue duro con ellos, tú sé mucho más duro. ¿Eh? Y lamentablemente Roboam, en su inseguridad, recibió el consejo del control, recibió el consejo de la intimidación, recibió el consejo de atemorizar, de causar miedo. Entonces es interesante porque esto es lo que hace que el pueblo se rebele. Entonces, fíjate en este detalle, porque un líder inseguro puede producir rebelión en sus liderados. ¿Ya? Entonces, si tú como líder no eres capaz de servir a los que están bajo tu cobertura, ¿sí?, si tú como líder no eres capaz de servir a los que están bajo tu cobertura, no estás mostrando un liderazgo de servicio, no estás mostrando un liderazgo de humildad, ¿ya? Entonces, esto se puede convertir en el tiempo, y voy a mencionar algunas cositas, no nos vamos a meter tan profundamente porque sería otra temática, ¿ya? Pero esto puede producir en el tiempo lo que nosotros conocemos como abuso de autoridad o abuso espiritual, ¿ya? Y esta es una temática que está muy de moda. Yo creo que ustedes ya están relacionados un poco con este tema del abuso espiritual. Y es interesante porque el abuso espiritual produce rebelión. Hace un tiempo atrás recibí una chica que venía a tomar una escuela con nosotros y a ella la vinieron a dejar sus padres, ¿no? Sus padres la dejaron y ellos me dijeron, eran pastores,
Y me dijeron, nos gustaría tener una conversación con usted antes de dejar a nuestra hija, ¿ya? Claro que sí, ni un problema. Nos sentamos a conversar y ellos me dicen, pastor, ¿usted sabe lo que es el abuso espiritual? Y bueno, algo he escuchado por ahí, pero siempre se puede aprender, ¿no? Así que ellos me dicen, porque mi hija, ella sufrió abuso espiritual y lo sufrió en una base de Jucún. Y nosotros no queremos que ella pase por lo mismo, ¿ya? Nosotros queremos que esta sea una experiencia diferente para ella. Así que bueno, con toda humildad, lo que les puedo decir es que nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance para ser de bendición, ¿no? Pero esto también va a depender de cuánto la persona permita que Dios trabaje en su corazón, ¿no? En el tiempo, porque nuestra escuela de consejería lleva a las personas a la apertura, a la transparencia, a la vulnerabilidad como parte de su proceso de sanidad. Entonces, cuando esta chica empieza su proceso de apertura, transparencia, vulnerabilidad, nosotros empezamos a identificar que esta persona no sufrió un abuso espiritual, sino que fue la perspectiva que ella entregó, ¿no? Para justificar sus errores frente a su familia, ¿no? Entonces, es interesante porque un liderazgo centrado en la inseguridad hubiese caído en complacencia frente a una situación de este tipo, ¿ya? Entonces, este es otro detalle a cuidar, porque un líder inseguro tiende a veces a ser complaciente. Y esto es parte de la seducción, ¿no? Te doy algo a cambio de, ¿no? Y normalmente este te doy algo a cambio de tiene que ver con lealtades. Y estas lealtades, lastimosamente, se convierten en estas alianzas impuras que estábamos mencionando, ¿ya? Entonces, cuando tú no te sientes capacitado para ejercer tu liderazgo, a veces tendemos a caer en control. Y algo que no podemos confundir, ¿ya? Es ser responsable con ser dominante. Hemos sido llamados a la responsabilidad, pero no podemos confundirla con el control, ¿ya? No podemos confundirla con ser dominante, ¿ya? Porque el líder inseguro se siente fácilmente amenazado. Entonces, como se siente fácilmente amenazado, tiende a ser controlador o dominante. Pastor, perdón, me perdí. La diferencia entre ser dominante y... Responsable. No podemos confundir el ser responsable con dominante, ¿ya? Entonces, como decía, el líder inseguro, ¿no? Se siente fácilmente amenazado. Y como se siente fácilmente amenazado, tiende a controlar o a ejercer dominio, ¿ya? Y el control puede operar de diferentes maneras. O sea, una persona puede controlar a través de la seducción, y esto utiliza mucho la manipulación, pero una persona también puede controlar a través de la intimidación, ¿ya? Y la intimidación lo que hace es que se aprovecha de tus miedos. Y esto es muy interesante porque aquí se crea un vínculo relacional y emocional, ¿ya? Se produce un vínculo relacional y emocional entre un dependiente y un codependiente. Entonces, fíjate, el codependiente necesita ser necesitado, ¿ya? Ojo a este detalle. El codependiente necesita ser necesitado para sentirse importante, inseguro, ¿ya? Mientras que el dependiente necesita de alguien que le brinde seguridad. Entonces, al principio, esto parece una relación sana, porque se une el dependiente con el dependiente. O sea,
el que está buscando seguridad con el que necesita ser necesitado para sentirse importante. Entonces, al comienzo, esta relación fluye, pero en el tiempo, la persona empieza a identificar que en realidad era control. ¿Ya? Entonces, esto muchas veces no se sostiene en el tiempo, por lo que no son liderazgos duraderos, ni son liderazgos fundamentados en la paternidad, sino que tienen que ver con liderazgos insanos que pueden producir este abuso espiritual. ¿Ya? La inseguridad también te va a llevar a culpar a otros. Normalmente otro tiene la culpa, no tú, ¿no? Y esto también produce rebelión. Cuando a un líder inseguro le preguntan por qué, se siente amenazado. No, ellos no les gusta sentirse cuestionados en su liderazgo. Pero amado, si tu conciencia es pura, si tu corazón es puro, no tienes por qué sentirte cuestionado, ¿ya? Entonces, normalmente la inseguridad busca excusas para justificar sus propios temores. La inseguridad busca excusas, ¿ya?, para justificar sus propios temores. Entonces, normalmente esto lo escondemos detrás del orgullo. Y es interesante porque el modelo de liderazgo fundamentado en el orgullo es el modelo de Satanás. Y yo, en lo personal, no quiero un liderazgo que huela a diablo. ¿Me doy a entender? Entonces, a veces nuestros temores sociales los traemos a la iglesia y es el modelo de liderazgo que utilizamos. Mientras que el modelo fundamentado en la humildad es el modelo de Jesús. Un hijo de rey que no tenía dónde posar su cabeza. Y no estoy hablando de este falso concepto de humildad relacionado con la pobreza. Estoy hablando de un liderazgo que cuando está haciendo la voluntad de Dios, sea en la riqueza o sea en la pobreza, hay satisfacción porque sabe que está en el propósito. Entonces, amados, para nosotros es muy importante utilizar, ¿no?, y entender a través de la intimidad cuál es el propósito, cuál es la alianza que Dios quiere crear conmigo. Entonces, yo creo, y con esto quiero ser muy cuidadoso, ¿ya?, en cómo lo voy a mencionar y también en cómo ustedes lo interpreten, ¿ya? Pero yo creo que la jerarquía organizacional no es tan sana, ¿ya?, como la jerarquía relacional. ¿Ya? Aclaro, porque la jerarquía organizacional muchas veces puede ser un puesto impuesto para el que tú no tienes autoridad. Pero me caes bien, pero soy más cercano a ti. No modelas con tu vida, pero tus diezmos son buenos. ¿Me doy a entender? Entonces, la jerarquía organizacional no puede estar por encima de una jerarquía relacional, ¿ya? Porque la jerarquía relacional son las personas que tienen capacidad de influencia a través del vínculo. Entonces, para nosotros es muy importante que la jerarquía no tiene que ver con importancia, tiene que ver con responsabilidad. Viste que hay personas que buscan lo jerárquico para sentirse importantes. No, amado, ese no es el objetivo de la jerarquía. La jerarquía es relacional y lo que buscamos son personas que generan vínculos entendiendo la responsabilidad que tienen frente a Dios, ¿ya? Entonces, un líder inseguro
tiende a delegar responsabilidades en otros, pero sin autoridad. ¿Ya? Un líder inseguro tiende a delegar responsabilidades en otros, pero sin autoridad. Entonces, por ejemplo, ya tú vas a hacer este trabajo en el ministerio, pero no tomas decisiones, las decisiones pasan por mí. ¿No voy a entender? Entonces, se sigue ejerciendo control, ¿ya? Entonces, una de las manifestaciones de un líder inseguro es que tienden a ser muy territoriales, mientras que la visión de Dios va hasta los confines de la tierra, o sea, esto va más allá. Por eso mi visión tiene que ser amplia, tiene que ser descentralizada, tiene que ser una visión que expanda el reino de los cielos, ¿ya? Ser territorial no te deja crecer, porque estás muy centrado en ti mismo. Entonces, como estás tan centrado en ti mismo, no puedes ver los propósitos que Dios tiene más allá. Recuerdo que en una ocasión, Gabriela estaba compartiendo en una iglesia, mi esposa, ¿no? Y Gaby estaba hablando de la importancia de ensanchar el sitio de nuestra tienda, lógicamente dándole un enfoque a los desafíos que Dios pone en nuestra vida. Y recuerdo que al final de la prédica una persona se acerca y le dice, pastora, yo quiero que ore por mí, porque Dios me habló mucho a través de su prédica, porque hace mucho tiempo yo quiero hacer una ampliación en mi casa. Y esto fue la confirmación, que debo empezar la ampliación. Y yo, es como, bueno, Señor, gloria a Dios por lo que le hablaste, ¿me entiendes? Pero es algo que va más allá. Entonces, si tú te das cuenta, la persona sin visión territorial está muy focalizada en sus propios propósitos, ¿entiendes? Y no una visión amplia de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, ¿no? Entonces, la inseguridad forma líderes codependientes y sus ovejas tienden a ser dependientes. Entonces, por un tiempo se van a sentir protegidas, pero una relación insana produce una planta enferma y esta planta enferma va a dar un fruto insano. Entonces, finalmente, este fruto no va a ser duradero porque es un fruto que ya viene enfermo. Entonces, hay líderes que tienen mucho carisma y para muchas personas esto puede ser muy bueno, ¿ya? Logra que personas se sometan a través del carisma, ¿ya? Pero el carisma no es señal de espiritualidad. Entonces, el carisma no se sostiene en el tiempo porque no vas a tener un buen fundamento. Entonces, un líder espiritual no puede ser solamente carismático, necesita ser espiritual. Entonces, la carisma hace parte de los frutos del espíritu cuando lo vemos desde la importancia, ¿no?, de impartir amor, de la importancia de ser amable, de ser afable con las personas. Y es parte de nuestro fruto, ¿no? Pero amados, cuando es solo carisma, esto no se sostiene en el tiempo. Para nosotros es muy importante impartir el carisma a través del amor. Entonces, este tipo de líderes les es muy importante su reputación, por lo que ellos comienzan a vivir mucho de las apariencias, ¿ya? Entonces, el vivir de las apariencias te lleva a independizarte y te lleva a separarte, por lo que son liderazgos que lamentablemente en el tiempo terminan solos. Y honestamente, no creo que ese sea el propósito a nuestras vidas. Entonces, algo que quiero resaltar
es que nosotros debemos morir a las cosas que nos dan falsa seguridad. ¿Qué son estas cosas que nos están dando falsa seguridad? El pecado puede entrar a la vida de una persona de muchas maneras, pero la única forma de que salga es a través de la confesión. Entonces, un líder que lucha con la inseguridad no va a ser vulnerable, no va a sacar a través de su boca, no va a sacar a través de la confesión. Y como dice Primera de Juan, capítulo 1 del 7 al 9, nos invita a la transparencia, nos invita a la confesión. Santiago 5:16 también nos invita a la transparencia, a la confesión, a la vulnerabilidad para que seamos sanados, para ser perdonados. Entonces son dos pasajes muy interesantes que nos invitan a la apertura. ¿Ya? Perdón. Pasaje, perdón, Dionisio, perdón. El primer pasaje, Santiago 6 y el otro. Primera 1 del 7 al 9 y Santiago 5:16. Entonces, ya para ir concluyendo, algo que me gustaría decir es que la inseguridad te lleva a pensar en tus propias necesidades. ¿Por qué? Porque tus temores son los que sostienen tu vida. Entonces, una persona con temores solo ve sus propias necesidades. Entonces, un líder inseguro, lamentablemente, tiene una visión escasa y egoísta. Un líder inseguro, lamentablemente, tiene una visión escasa y egoísta. Entonces, algo que nosotros vemos en la persona de Jesús y el desafío hacia sus discípulos fue una visión amplia hasta los confines de la tierra. Llevar el evangelio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? O sea, él los desafió más allá de lo que su idea mental los podía llevar a pensar que eran capaces. Y con esto quiero concluir. Cada vez que Dios te lanza un desafío de obediencia, va más allá de lo que tú crees son tus capacidades. Por eso es un paso de fe. Porque Dios tiene la capacidad de ver lo que tú hoy todavía no estás viendo. Y no sé por qué viene una idea a mi mente y la voy a compartir y con esto concluyo. No sé si esto es para alguien específico, pero quiero decirte que Dios no ha dejado de creer en ti y sus sueños no han muerto para ti. Así que, Señor, queremos darte gracias por esta instancia. Gracias por esta palabra, como oraba al comienzo, Dios, que cada uno de nosotros reciba lo que necesita. Pero como esto tiene un enfoque en el liderazgo espiritual, que también esto cree conciencia en nosotros de la importancia de impartir bendición a través de nuestra propia restauración. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Amén. Dionisio. Gracias, Gracias. pastor. Muy buena clase. Amén. Genial. Gracias. Bendiciones, que lo pasen muy bien en su descanso. Muy bien. Muy bien. Gracias, Dionisio. Vamos a dejar de grabar para que quede el registro.